Rafael Barajas, el Fisgón. Rafael, bienvenido. Muy buenas noches. Pues muchas gracias por el espacio, es un gusto estar con ustedes. Bueno, antes que empecemos a conversar sobre esto, no queremos dejar pasar la oportunidad para enviarte un fuerte abrazo, Rafael, por esta pérdida, que es una pérdida en realidad de todos, del país, de una persona que fue tu compañero de ruta, Antonio Helguera, porque además estamos muy conmovidos por la avalancha de expresiones de cariño y de tristeza que muchas personas sin haberlo conocido vivieron pues todo esto como si de un amigo se tratara y pues aquí en este espacio la verdad es que compartimos ese sentimiento, Rafael. Pues muchas gracias, yo creo que esto tiene que ver con una cosa que decía, y te voy a citar a un clásico, Roger Rabbit, que decía que la gente que te hace reír establece lazos de afecto contigo. Pues. Entonces yo creo que eso tenía que ver con lo de Antonio. Y la otra cosa es que era un hombre, vamos, comprometido con causas y eso por supuesto que siempre acerca también a los lectores. Pues un abrazo muy fuerte, muy fraternal, Fisgón. Lo recibimos con mucho cariño. Un abrazo. Bueno, vamos con este tema, Rafael, que es de suma importancia para el país y todo este proceso de la consulta y digamos, las reacciones que ha habido entre ciertos grupos, la verdad es que nos ponen un espejo de lo que se considera como democracia. Y ahí te querría preguntar, ¿en qué democracia nos encontramos y cuál quisiéramos construir? Mira, yo creo que el proyecto, por supuesto, de la consulta es un proyecto de democracia participativa, ¿no? Y hay una cosa que a mí me gustaría, pues, señalar, que es el hecho de que uno de los problemas más graves que ha tenido la nación en las últimas décadas ha sido el tema de la impunidad. En muchos países es común juzgar a los expresidentes, es común juzgar a los exmandatarios, pero esto en México nunca ha ocurrido. Y además tiene el agravante de que estamos en un régimen, o hemos estado durante muchos años, en un régimen presidencialista en el cual el presidente es una figura de autoridad suprema, que no se le cuestiona, que no se le toca, etcétera, etcétera, etcétera. Esto por supuesto ha cambiado, ¿no? Pero si nosotros revisamos nuestra historia, vamos a ver que el poder político ha sido realmente una fábrica de millonarios. Y es un hecho que cantidad de presidentes, gobernadores, secretarios de Estado o alcaldes, más sus familiares, se han hecho muy ricos desde el poder y prácticamente todos salieron impunes. Hay que señalar además que muchos gobernantes han cometido crímenes de lesa humanidad y estos crímenes quedaron totalmente impunes. Yo recuerdo claramente el caso de Gustavo Díaz Ordaz, que aceptó ser el responsable de la represión al movimiento estudiantil del 68 y nunca se le juzgó. Y ahora, si no revisamos el caso de los presidentes de la era neoliberal, vamos a ver que tenemos motivos de sobra para llevarlos a juicio. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia mediante un fraude electoral contra Cuauhtémoc Cárdenas, privatizó cerca de 1,000 empresas del Estado y nunca rindió cuentas. En su sexenio, hubo una matanza de perredistas que nunca fue castigada. Se echó a andar, entre otras cosas, el Tratado de Libre Comercio, y sobre todo, yo recuerdo que Miguel de la Madrid lo acusó de haberse robado la mitad de la partida secreta, que no era poca cosa, según Miguel de la Madrid eran 500 millones de dólares, ¿no? Es una brutalidad. Y luego tenemos el caso de Ernesto Zedillo. Ernesto Zedillo fue, entre otras cosas, el presidente del FOBAPROA, que convirtió deuda privada en deuda pública y nos endrogó a los mexicanos por varias generaciones. Y no debemos olvidar que que hemos pagado por el FOBAPROA más de 2 billones de pesos y que no tenemos para cuándo acabar de pagar esa deuda, que nunca debimos haber contratado. Es decir, es una cosa, no era la deuda de la nación, era la deuda de unos grupos privados. Y tenemos el caso de Vicente Fox, ¿no?
en cuyo sexenio se dieron unos casos de corrupción increíbles. Estaba el caso muy sonado de los hermanitos Briviesca, los hermanos Briviesca, que eran hijos de Marta Sagún, ¿no? Que se hicieron increíblemente ricos alrededor de contratos de Pemex. Estuvo el caso de la enciclomedia, ¿no? Fue un fraude verdaderamente inmenso, ¿no? Y además, no se nos puede olvidar que al final de que cerró su sexenio, haciendo un fraude electoral para imponer al candidato del PAN en la presidencia. Y luego viene el caso de Felipe Calderón, que es un caso increíble. Es decir, Calderón, además de que se roba la presidencia de México, bueno, hay una cosa que no debemos olvidar nunca del asunto de Vicente Fox, del sexenio de Vicente Fox, que es que en tiempos de Vicente Fox, Pemex recibió ingresos extraordinarios por concepto del petróleo y todo eso se fue a la nada, desapareció, se metió a gasto corriente. Y con eso se pudo haber rescatado la petrolera nacional, etc. Y el caso de Calderón es increíble, porque como llegó mediante un fraude electoral para afianzarse en el gobierno, echó a andar una guerra contra el narco, ¿no? que desató un ciclo de violencia espectacular en el país, un ciclo además que todavía no cesa y que va a ser difícil acallar. Y lo dijimos cuando se echó a andar esta estrategia. Y hay una cosa de Felipe Calderón que no se suele mencionar, pero que aparece en los papeles de Wikileaks. En Wikileaks se establece que el 16 de noviembre del 2006, Felipe Calderón fue a la embajada norteamericana a decir que estaba en una situación de extrema debilidad y la embajada, según los cables, aceptó apoyarlo en las áreas que eran estratégicas para Estados Unidos. La única lectura que le podemos dar a eso es que ahí se pactó ni más ni menos que la guerra contra el narco. Entonces, y además, ojo, en todos estos, todo esto además implicó pues una cantidad brutal de dolor y de muerte. Y tenemos además el caso de Peña Nieto, en el que tuvimos unos fraudes extraordinarios, como uno de los más notables es el fraude de la estafa maestra. En fin, se me olvida, perdón, son tantas cosas. En tiempos de Calderón también se dio el caso de la Estela de Luz y de la refinería Bicentenario, de la cual solo se construyó una barda, pero costó miles de millones de pesos. Y cada uno de estos presidentes, además, tiene casos graves de violaciones a los derechos humanos. Cedillo tiene el caso de Actial, Vicente Fox tiene el caso de la represión a la APO, Felipe Calderón tiene el caso de bueno, todos los casos de violaciones a los derechos humanos que se dieron durante la guerra contra el narco, y Peña tiene los casos de Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanguato. Entonces, si tú me preguntas si hay motivos para llevar a juicio a los expresidentes, yo te diré que tenemos muchísimos. Muchísimos, Rafael. Muchísimos, y ahí está solo una parte de ellos, porque hay más. Ahora, hay una preocupación generalizada, nos queda poco tiempo, Rafael, pero sí queremos planteártela. 57,000 mesas receptoras y se necesita, para que sea vinculante, 37,5 millones de votos. Haciendo matemáticas aquí rápidamente, se requiere que cada mesa receptora por hora atienda a más de 80 personas. ¿Cómo va a ser esto posible? ¿Existe o podría existir alguna coordinación entre el Instituto Nacional Electoral y brigadas ciudadanas para poner más mesas, no sé, en plazas públicas? ¿Qué vamos a hacer con eso? Yo creo que tiene que haber un apoyo ciudadano ahí. Ahora, claramente lo que está ocurriendo es que al Instituto Nacional Electoral no le gusta mucho esta consulta, porque en el recuento que acabo de hacer hay por lo menos 3 fraudes electorales importantes y 2 de ellos corren a cargo de este instituto. Entonces yo sí creo que el instituto no está, es decir, ha puesto obstáculos para que esta consulta se realice. Lo lógico hubiera sido hacer esta consulta durante la elección del 6 de junio, solo se hubiera agregado una casilla más y hubiera salido prácticamente gratis. Entonces, como decidieron no hacerlo en estas fechas, y yo sí quisiera revisar las razones por las que no lo hicieron, entonces esta consulta cuesta extra, ¿no? Y además esto le permite al INE tomar toda una serie de iniciativas que lo que hacen es obstaculizar que se junte efectivamente el 40% del padrón nominal que se necesita para que esta consulta tenga un carácter vinculatorio. Sí, justamente a eso nos referíamos, ¿no? O sea, está esto que está sucediendo con el instituto, están las reacciones entre las que se encuentran, por cierto, José Woldenberg, que era, ¿no? Y en donde lo que se plantea es como la defensa de una idea de democracia que siga siendo
pues, de unos cuantos, que no participe toda la gente, etcétera. O sea, parecería que ese es el mensaje y lo que aquí estamos viviendo es una cosa inédita en donde, por otro lado, la gente está empujando para que esto se modifique. Así es. Mira, no se puede olvidar que esta consulta, en realidad, que llegar a este punto de la consulta ya es un triunfo de la sociedad civil, porque se necesita juntar arriba de 1,5 millones de firmas en muy poco tiempo, y los organizadores de la consulta juntaron más de 2 millones de firmas. Así es. Entonces, esto quiere decir que es una demanda sentida por la población. Y yo sí creo que esta historia no acaba aquí. Es decir, sin lugar a dudas, está claro que, digamos, el viejo régimen que sigue vigente en nuestro país, ¿no?, está poniendo todas las trabas para que esta consulta fracase. Sin embargo, yo sí creo que la intención de la población de llevar a juicio a los expresidentes no se va a quedar en esta consulta. Este es simplemente un paso más para lo que sigue. Y si juntamos un buen número de votantes, va a ser un éxito. Y con eso me daré por bien servido. Ahí nos vemos el 1 de agosto, Rafael. Además del debate público y de la memoria histórica que esto está generando. Rafael, te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado esta noche para hablar de esto. Por cierto, qué buen programa se aventaron ayer y qué reacciones que causó. Luego otro día a ver si lo comentamos también. Sí, porque las fake news ya son lo de hoy. Además, es increíble la derecha, porque se denuncia una campaña de odio y responden con una campaña de odio. Tergiversaron lo que dijeron totalmente. Pero bueno, otro día lo platicamos. Rafael, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Y bueno, hablábamos del conjunto Expresión de despedida que se han dado desde el viernes, que se dio a conocer la terrible noticia del fallecimiento de Antonio Helguera. Y como bien merece su memoria, se han organizado varios homenajes. El Canal 22, a partir de hoy y hasta el 4 de julio, va a transmitir programas especiales para recordarlo a las 17:30 horas. Y en el Complejo Cultural de Los Pinos se preparan una serie de actividades de las que, bueno, ya le estaremos dando detalles. Por lo pronto, nosotros aquí en Informe Capital también nos despedimos sentidamente de Antonio Helguera. Ya olvidé, ya robé. Aquí en Los Pinos pude vivir con harta lana. Quiero volver otra vez. Se la pasan jodiéndonos diario, y el argumento más es fantástico porque desde su punto de vista deberíamos de estar atacando al gobierno porque el trabajo de un caricaturista es atacar o criticar al gobierno. A cada rato yo veo que me salen con la mamada de que ya no critico al gobierno. A ver, güey, o sea, ¿por qué voy a criticar a un gobierno con el que estoy de acuerdo? Si la cagan, pues sí, como ayer, ¿no? Pero no me voy a poner a atacar a lo pendejo a un gobierno que esperé toda mi vida.